Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo... Amigos del magazine de Nota en Nota, en Salamina TV, llegamos al tercer segmento con nuestro invitado Jorge Correa Bernal. Como ustedes han visto, es una vida llena de experiencias, de aportes para su propia existencia y, como él dice, pensando siempre en la búsqueda de lo social, cómo mejorar las condiciones de vida de nuestra sociedad colombiana, y cada uno lo vive, lo analiza y lo ejercita en su vida desde sus puntos de vista. Pero todo esto que ha vivido Jorge le ha podido hacer como una transición para madurar en su propia existencia. Es bien curioso, hay que recordar otra situación que viví, que es la de ser, antes de estar en el M, de ser trabajador de una empresa de gelatina en Manizales. Yo fui supervisor de producción en la Progel, que es productora de gelatina S.A. Eso también me sirvió, es decir, yo he tenido la ventaja de que cada situación que vivo la voy recogiendo y con eso voy aprendiendo para solucionar problemas más adelante. Entonces yo le digo esto porque fue el gran contacto que tuve yo con lo que se puede llamar, que ya desapareció la palabrita, el proletariado, fue estar de supervisor de producción. Y ante todo le digo esto, William, porque humanizar la relación entre patrones y trabajadores fue uno de los grandes logros que tuve yo en la empresa. A mí como supervisor se me pedía que supervisara, que vigilara, que a mí se me llegó a decir que por qué razón yo no le pasaba memorando a los trabajadores. Yo no tengo por qué pasarle memorando a los trabajadores, porque hay esa idea de que el supervisor es el que pasa el memorando, es el que está pendiente, vigilando, sapeando, como llaman los trabajadores. No, yo traté de establecer en Progel esa relación y humanizar la relación, porque esa es tal vez mi gran tarea, es humanizar las relaciones entre todos nosotros. Entonces, eso fue una enseñanza muy grande, haber pasado a ser supervisor de producción en la fábrica. Ya después viene esta época nueva. ¿Qué me preguntaba, William? ¿Qué le ha servido todo esto para madurar en su propia existencia? Todo. Entonces, por eso le decía, yo voy agarrando cosas de mi vida y las voy apropiando para mejorar las relaciones humanas. Entonces, es bien curioso, a mí me preguntan pensando que yo voy a responder lo que ellos quieren responder. A mí me preguntan cuál ha sido su época más feliz de la vida. Y mi época más feliz y más tranquila fue la cárcel. La cárcel tiene la connotación de encierro, de no libertad, y eso asusta mucho a la gente. A mí no me asustó la cárcel me permitió a mí eso que me está preguntando usted, reflexionar sobre mi vida, sobre mi biografía. Me permitió estudiar en esos 6 meses lo que nunca había estudiado en la vida, que nunca había leído en la vida. Entonces, ese momento de esos 6 meses, 7 meses que pasé en la cárcel, me permitieron eso. Me permitieron madurar intelectualmente para que ese ánimo de que las relaciones sociales se hicieran más humanas se fuera fortaleciendo. Sobresaliente en kinder, muy buen estudiante en primaria y en secundaria. Hizo un curso acelerado en sociología en el M19. Cayó a un encierro no voluntario para poder reflexionar mucho más sobre lo que es su propia existencia. Pero ¿allí quedó todo o vinieron más estudios? Volvemos a lo del M, a la diferencia que me preguntaba usted a mí de lo que significaba el M y los demás grupos revolucionarios. Cuando yo me amnistío y cuando yo salgo de la cárcel, yo ya estaba casi que listo para irme para el monte. Entonces yo mandé a preguntarle a la Dirección Nacional del M19 qué hago. Y Álvaro Fallas me mandó una nota diciéndome, por favor, Jorge, estudie, que lo que necesitamos en este país es gente preparada
para hacer la revolución. Entonces eso a mí, esas son unas cosas bonitas que me parecen a mí y positivas del M-19. Yo pensé que lo pertinente hubiera sido, no, véngase para el monte y vamos a dar plomo y vamos a no sé qué. Sí, no, estudie, que es lo que necesitamos. Entonces, solicitud, antes de eso, yo había solicitado asilo político en México. Un viernes me fui para donde el famoso Jiménez Gómez, que era el procurador. Le dije, procurador, necesito irme al país. Yo tuve, después de que salí de la cárcel, yo tuve 2 atentados. Uno que me hicieron en Manizales y otro en Bogotá. Entonces dije, yo no estoy pues asustado del todo no estoy, pero sería muy bueno irme para otro lado, estar más tranquilo y a repensar todo esto. Entonces eso fue un viernes, que fui yo a la Procuraduría a pedir el asilo, que me dieran pasajes para México, para yo salir, que qué hacía. Él me dijo, la Procuraduría no tiene un programa de esos, pero yo de mi propio bolsillo le voy a regalar para que se vaya para México. Pero entre viernes y el lunes me convencieron unos compañeros de que hiciéramos trabajos productivos en Bogotá. Me convencieron, el lunes fui y le dije, procurador, no, me voy a quedar en Colombia, me voy a quedar en el país y voy a solicitarle a la Caja Agraria los préstamos, todo eso. Y entonces fui, monté compré un carrito, monté una panadería, monté una cafetería ahí en Bogotá, en el Olaya, y con eso me sostuve, pero ya eso también me enseñó que yo no tengo corazón de capitalista. Yo no soy capaz con los negocios, no fui capaz con los negocios, no soy capaz con eso. Entonces también fracasó por eso, pero aprendí. ¿Y el consejo de Álvaro Fallas de que estudiara, en qué quedó? Entonces, en eso quedó. Nos fuimos para la Universidad Nacional, como amnistiados teníamos unas bondades que la universidad nos permitía. Yo de todas maneras presenté el examen común y corriente, pasé a Sociología y afortunadamente me fue muy bien. El promedio fue 4.2, porque me estaba acordando usted de que era buen estudiante, sin ser muy maravilloso estudiante, pero un promedio de 4.2 en una carrera como Sociología siempre es altico. Siempre es. ¿Para qué le sirve la sociología al hombre? A ver, lo primero, para reafirmar cosas. La sociología tiene que servir para reafirmar cosas o para negar cosas. Sí, la sociología lo que me permitió a mí es tener una mirada desde lo intelectual hacia una realidad social. Yo ya tenía la práctica social, había hecho la práctica social con el M, con todos los grupos revolucionarios a los que pertenecía, los partidos a los que pertenecí. Esa era la práctica que llamaba usted ahora el trabajo sociológico en la práctica. La universidad lo que le permite a uno simplemente es una visión más intelectualizada de las cosas, marcos teóricos mucho más sofisticados y a partir de esos marcos teóricos y de esa intelectualización de la vida de uno escoge por qué camino echar, porque allá le dan a usted todas las teorías sociológicas que existen. Entonces está Parson, está Merton, está Weber, está Marx, porque Marx también se estudia como teoría sociológica, y a partir de esos marcos teóricos usted coge un marco para poder mirar la realidad. Yo tuve la ventaja de que primero miré la realidad y después llegué a la universidad. Eso me permitió ser para la universidad un gran estudiante, pero no, yo fue 13 años después de que saqué bachillerato, después de militar, después de casarme, después de estar en la cárcel y llego a la universidad. Eso ya me permitía mi otro bagaje frente a los estudiantes primíparos que llegaban por primera vez a la universidad. ¿Se graduó y qué pasa en su vida? Antes de graduarme, yo termino materias en el 90, pero conocí a un gran personaje que seguramente es muy conocido para ustedes en Colombia, que es Alfredo Molano. Con Alfredo Molano estuve haciendo un trabajo en la Serranía de la Macarena, un trabajo para la universidad. La Serranía de la Macarena se la dieron en un momento determinado a la Universidad Nacional. La Universidad Nacional tenía que hacer todo el estudio geográfico, social, antropológico, paleontológico de la Serranía de la Macarena. Entonces, uno de esos grupos era Alfredo Molano. Alfredo Molano fue y buscó estudiantes, y uno de esos estudiantes de sociología que él escogió fue a Jorge Correa, me escogió a mí. Paisita me decía, Paisita, nos vamos para Sierra, me va a acompañar y va a ser mi asesor en esto del trabajo. 1990, entonces entre el 90 y el 92 yo trabajé con Alfredo Molano y trabajé en muchas regiones de lo que antes eran los antiguos territorios nacionales. Eso me permitió en el 92 hacer mi tesis de grado. Yo volví a la Macarena ya como a hacer mi tesis de grado, que lo llamé conversaciones. Yo recogí unas 120 conversaciones con la gente y con esas 120 conversaciones armé un paquete de 6 capítulos con respecto a lo que sería mi tesis de grado. Pasa a la Universidad Católica de Manizales. Allí trabaja con esta universidad, pero también trabaja con niños, ¿no? Bueno, entonces,
En 1990 termino materias, 1992 me gradúo, en 1992 vivo en Bogotá. Yo siempre he dicho que Bogotá es una ciudad para adolescentes, para muchachos. Bogotá no es una ciudad ni para niños ni para ancianos. Los niños sufren mucho cuando tienen que trasladarse a los colegios. Entonces vivimos una situación con el hijo mayor mío en esa época, muy pequeñito, en donde se levantaba a las 5 de la mañana para llegar a las 8 de la mañana al colegio. Eso era muy traumático para él. Entonces, Aura Isabel, la mamá de mis hijos, pensamos, ¿por qué no nos vamos para Manizales? A ver si la vida es más tranquila, porque uno busca como que esta tranquilidad, esto que estamos viendo aquí, toda esta tranquilidad, para que el niño se forme de mejor manera, aunque en el colegio que estaba en Bogotá era en la Candelaria, en la Calera es muy aparte, muy lejano de Bogotá, del centro pues de lo que es la urbe de Bogotá, y era campestre, pero esa levantada, todo eso era muy traumático para el niño, pensábamos en esa época. Entonces nos venimos para Manizales, pensando tal vez muy utópicamente, que Manizales me iba a garantizar a mí, porque era sociólogo. Es decir, eso es otra cosa que hay que reconsiderar. Cuando uno es doctor y sociólogo, uno cree pues que tiene el mundo en las manos, pero mentiras. Uno tiene que vivir la vida y lucharla, sea doctor, sea sociólogo, no sea sociólogo. Entonces pensé que me podía tener, y me encontré con el gran inconveniente de la politización, de la politiquería de Manizales, de Caldas, en donde si yo no pertenecía a ningún grupo político de Caldas, no me daban trabajo. A mi esposa y a Isabel, pues la mamá de mis hijos, le pasó lo mismo. Y digo, no, nosotros no nos podemos someter a esto. ¿Cómo así que no miran el perfil como profesional, sino que miran a qué partido político pertenezco para dar mi trabajo? No, entonces no aceptamos eso. Y afortunadamente, esas cosas lindas de la vida, me reencontré con un gran amigo que siempre ha tenido como proyecto de su vida tener un instituto educativo. Yo, Jorge, yo tengo un instituto de niños muy curioso, que con normales y lo que llaman, digamos, anormales, que no son anormales, sino son niños diferentes, con Down, con niños con problemas físicos, con niños con otras discapacidades. Entonces me invitó a colaborar en el colegio y trabajé con él estos últimos 13 años de la vida en el colegio. Bueno, permítame un momentico, ahora que estamos hablando de niños, de colegios. Pero ahora yo lo conecto con la universidad. Entonces, listo, pero quiero hablar de lo siguiente para que se conecte, además por esto, porque yo descubro en usted un hombre con una especial pedagogía. Esto tiene que ver profundamente con este tipo de trabajo realizado. La práctica sociológica que le contaba ahora. Cuando nosotros, porque es que en la práctica revolucionaria no solamente es lo que ve la gente y lo que cree la gente, que es quedar plomo. Eso no, es ir a las comunidades, convencerlas, hablarles, decirles, mirar, hacer proyectos. Eso me permitió, uno, lo otro, acuérdese usted de mi papá. Entonces mi papá es el que me da a mí la facilidad del lenguaje, digamos, si es que lo tengo, o hablar, el gusto por el hablar, el gusto por estar conversando con la gente. Yo se lo aprendo a mi papá era un tipo muy hablador, muy bueno, con él se dialogaba muy bueno. Entonces tengo eso. Después el trabajo con Revolucionario y con el M. Eso es lo que me permite a mí ser, digamos, como llama usted, pedagogo. A mí me gusta mucho la pedagogía, pero porque en esa reflexión que hice en la cárcel descubrí que la mejor pedagogía es la biografía de la vida de uno, su biografía personal. Y cuando usted se mete en su biografía personal, tiene que utilizar una metodología de ir desde abajo hacia arriba. Entonces eso organiza a uno, mentalmente uno se organiza muy bien. Todo esto que estamos haciendo en estos 3 programas que hemos hecho es eso, es mi biografía, y eso es lo que me permite a mí organizar mentalmente todo un discurso, y eso lo llevo a la práctica y es lo que usted llama pedagogía. Entonces se me ha facilitado mucho por toda esa experiencia. Y recuerde, William, que yo tengo 60 años, y 60 años pues siempre es un terrenito sobre esta vida. Sí. Muy bien, ¿y la conexión con la universidad? Bueno, entonces cuando decidimos venirnos de Bogotá para Manizales, ella es visitadora médica. Por fortuna el laboratorio con el que trabajaba la trasladó, no tuvo que renunciar, vino y trabajó con un laboratorio en Manizales. Entonces están buscando un maestro de sociología en la Universidad Católica. Me presento. A mí me entrevistó una señora que es muy conocida ahora, hace poquito renunció en la gobernación, de secretaria de, creo que de Agricultura, que es Beatriz Peralta. Beatriz una política ahí de Villa María y del lado del doctor Guido Echeverri. Entonces me entrevistó y pasé, y estuve dando sociología en publicidad en la Universidad Católica, con un agravante.
La primer clase, los estudiantes de la Católica me dijeron: Jorge Correa, usted no dura aquí sino un semestre. Y duré no más un semestre. Y el perfil que usted tiene, esa forma de ser suya, eso aquí no es de mucho agrado. No pega. No pega. Bueno, Jorge, vamos a dar un salto, ya al final de este segmento. Sus aficiones, en qué se distrae. Hablemos, por ejemplo, no hablemos de qué tal usted para la culinaria. Bueno. Porque es que los hombres tenemos muy mala fama. Le cuento, buenísimo, porque otra faceta de mi vida es que fui vegetariano, o soy vegetariano hace 27, 28 años. Y he tenido que hacer mi propia comida siempre. A mí, yo no sé por qué eso, William. Yo no sé por qué a mí me gusta hacer mis propias cosas, mi propia cosa. Yo quiero hacer mi comida, yo quiero planchar mi ropa, yo quiero hacer... Sí, yo no he tenido a mis compañeras de vida ni a las mujeres. Seguramente eso lo aprendí con el marxismo y con estos asuntos revolucionarios. La mujer no está hecha pues para estar al servicio del hombre de esa manera. Entonces yo soy muy bueno para la culinaria, me considero muy bueno, eso sí, desde el punto de vista vegetariano. Un platico que usted diga, me queda perfecto. Siempre me han ensalzado, entre comillas, las lentejas. La preparación que hago yo de las lentejas a la gente le ha gustado mucho. Le encuentran otro sabor distinto a la lenteja que yo hago, las lentejas que prueban en otras partes. ¿La música? Toda la música, pues ya sabe usted que lo social, pues la música social es la principal, pero toda clase de música. Yo aprendí las rancheras con mi papá, en la galería el tango porque cuando dormía donde mi abuela, en los bajos había lo que llamamos aquí en estos territorios cantina, entonces escuchaba el tango, es decir, toda la música, no en exceso, entonces no me quedo con una, no me caso con ninguna música. Y por supuesto, pues después de pasar por la Universidad Nacional en Bogotá y estar cada 8 días en los conciertos de la Filarmónica de Bogotá, pues la música clásica así es. Mejor dicho, William, es que una cosa es la música y otra cosa es el ruido. Música es una cosa y ruido es otra. Entonces, cantantes o canciones que a usted le dice, estas son las que más me agradan. Las de Silvio Rodríguez, toda la música de Silvio Rodríguez y de la trova cubana, digamos, con Silvio, aquí en